Apreciados licenciados, es un gusto poder darles la bienvenida a esta, nuestra asignatura Derecho Romano 2, en la que seguiremos abordando el tema de las obligaciones. La temática ya la saben, voy abordando temas, voy dando ejemplos y ustedes pueden ir comentando a lo largo de la sesión si es que llegaran a tener algún comentario o alguna duda. Así que sean bienvenidos a esta nuestra segunda sesión a su casa de estudios, la Universidad José Vasconcelos. Muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren, y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de las sucesiones. Para ello, vamos a estudiar lo que son las sucesiones en el ámbito del derecho romano. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo en pantalla? Por Sí, sí favor. se ve, maestra. Gracias. Clara, Virginia, Hola maestra, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, ¿qué son las palabras? ¿Qué Buenas tardes. significa? Buenas tardes. ¿Qué significa la palabra sucesión? Fíjense, vamos a irnos al derecho romano. Sucesio. La palabra sucesio, el término latino sucesio, significa en lugar de, en reemplazo de. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el derecho romano, cuando, así como actualmente, ¿no? En el derecho romano, existían bienes muebles o inmuebles que eran parte de la propiedad, parte del patrimonio de una persona. Pero cuando esta persona fallecía, ¿qué pasaba con sus bienes? Lo mismo que pasa hoy. Pleito. No, no, si es que hacemos las cosas bien. Aquí, por ejemplo, con los bienes tenemos esta sustitución jurídica de los bienes de esa persona llamada decuius, es decir, el muertito, el extinto, y esos bienes pasaban a manos de alguien más. Y es así entonces como tenemos la adquisición de la herencia. ¿Cómo puedo suceder a alguien? Puedo suceder eh, en una sucesión intervivos, es decir, una sucesión entre vivos. ¿Cuántos, por ejemplo, no conocemos que actualmente han permitido esta sucesión estando vivos? Te voy a heredar mi casa, te voy a donar un bien, te voy a donar una cantidad de dinero en efectivo. Bueno, entre vivos lo podemos hacer y no necesita fallecer el decuyus o el que activa la donación o la herencia para que la otra persona pueda disfrutar de estos bienes. Y tenemos también la sucesión mortis causa. Si una la hicimos entre vivos, la otra va a activarse en el momento en el que la persona causante de la herencia, causante de la donación, fallezca. ¿Nos queda claro ese apartado? ¿La adquisición de la herencia puede darse de forma intervivos o mortis causa? Por favor, Sí, coméntenme. maestra. Sí, Gracias. sí, maestra. Muy bien, gracias. Entonces, proseguimos. En el derecho romano, como en la actualidad, tenemos una sucesión testamentaria. El testamento es un contrato bilateral, en algunas ocasiones oneroso, es decir, hay de por medio dinero o alguna conducta que pedimos, una condición, o bien puede ser gratuito, no le pedimos nada y listo, ahí está tu, eh, tu herencia, tu donación. Dentro de la sucesión testamentaria, en el Imperio Romano se hacía directamente ante el magistrado, ante los pretores, sobre todo pretores peregrinos que en algún momento dirimían estas controversias de personas no romanas. Y en su momento referían de manera verbal, de manera hológrafa, de manera escrita, a quién querían dejarle sus bienes. En algún apartado del derecho romano se habla de la manumisión. La palabra manumicio viene de el término dejar en libertad a. Le permitían la libertad a los esclavos. Y platicábamos la sesión anterior sobre la res loquendi, sobre los esclavos, sobre la cosa que habla.
Pues fíjense, dentro de la sucesión testamentaria, ¿por qué saco a colación el tema de la manumisión? Porque el causante de la herencia podía decir en un contrato, en un testamento, podía referir que su esclavo fulanito iba a ser beneficiado con su libertad en el momento en que su señor falleciera. Fíjense la importancia de la sucesión testamentaria, de las capitulaciones, de todo lo que se señalaba. Ahora, en el derecho romano, como en el derecho actual, tenemos un orden de sucesión. En el derecho romano no estaba permitido que las mujeres sucedieran a los bienes de sus esposos, independientemente de que fueran ciudadanas, libres, pero no eran de propio derecho, porque bueno, finalmente tenían que depender directamente de un varón. Pero la sucesión testamentaria tenía un orden: ascendientes, descendientes, colaterales hasta el cuarto grado y el Estado. Hoy, actualmente, ascendientes, descendientes, colaterales hasta el cuarto grado, concubina o concubinario o el Estado. ¿Se dan cuenta entonces de la importancia y de la relevancia de poder conocer estas figuras jurídicas? Porque actualmente las tenemos vigentes. Obviamente, han habido algunos cambios, gracias a Dios, hoy ya la mujer puede heredar, puede donar, puede impugnar. En el derecho romano hay un apartado del derecho del libro que les compartí en cibergrafía, donde llegaban a darse las impugnaciones de los testamentos. Pero el magistrado era muy sabio y decía, no, 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 a ver, lo que dijo el de Cuyos es su última voluntad y por lo tanto se tiene que respetar. Hoy con contratos de donación, con testamentos, siempre existen impugnaciones por parte de la familia en este orden que les comenté: ascendentes, descendentes o colaterales hasta el cuarto grado, que en su momento pueden inconformarse e impugnar el testamento. Bueno, tenemos sucesión testamentaria, la que ya quedó escrita, la que dijimos en el testamento de a quién le vamos a dejar nuestros bienes, pero también existía una sucesión intestamentaria. ¿En qué consistía esta sucesión intestamentaria? En que el causante de la herencia no dejaba testamento. Entonces, aquí teníamos que irnos a este orden de prelación, a este orden jerárquico de buscar nuestra línea de sucesión. En la tarea les dejé que me buscaran únicamente y me identificaran su línea matrilineal y patrilineal. Esto sí tiene que ver en materia de sucesión, pero la perfección de una sucesión intestada es la que les comenté. Ascendientes, nuestros padres, nuestros abuelos. Digo, hay personas que son muy longevas, ellos pueden heredarnos, ellos pueden sucedernos, nuestros hijos descendientes, nuestros hermanos hasta el cuarto grado colateral y de no existir, bueno, concubina o concubinario actualmente, y de no existir el Estado. La cuestión de una sucesión intestada se daba en el derecho romano, pero vamos a obviar ahí la figura del concubino o el concubinario, porque ellos no tenían ningún derecho para poder heredar en el Imperio Romano, para poder suceder, aclaro, en el Imperio Romano. Actualmente existe este derecho. Y aquí seguimos hablando de estas sucesiones entre vivos, que bueno, antes de morir nos ponemos de acuerdo y dejamos un documento de a quién le dejamos. Sucesión mortis causa, posterior a la muerte. La sucesión universal, que es esta transmisión de uno o más derechos como consecuencia de la muerte del titular. La sucesión testamentaria, que en cada apartado, en cada cláusula de nuestro contrato de donación o de nuestro testamento, vamos señalando a quién le dejamos nuestros bienes. La sucesión ad intestato es cuando en su momento la ley establece o designa a los herederos según lo dicta. Por eso, actualmente existen juicios sucesorios testamentarios y sucesorios intestamentarios. Es decir, se tiene que abrir un juicio aunque haya testamento, para que el juez sepa. Entonces, venga, que se abra el testamento y vemos quiénes son los herederos y a quienes les dejó
determinadas cosas, o legatarios, que más adelante vamos a hablar de esta figura. Las hereditas es cuando al fallecimiento de una persona, otra eres, es decir, otra persona hereda, ocupa, acuérdense que hablábamos de sucesión, es la posición de una persona por otra, sobre todo en materia de bienes. Y el bonorum possessio, que es la entrega en posesión de los bienes de la herencia. En el derecho romano decíamos, a ver, abrimos el testamento, aquí está, ellos son sus herederos, aquí están sus bienes. Bonorum possessium, te damos posesión de tus bienes. En la actualidad se tiene que abrir un juicio, haya testamento o no haya testamento, para efectos de caminar todo este proceso. Ujú. Y hablábamos también hace un momento del decuyus. ¿Quién es el decuyus? El decuyus es el causante de la herencia, el causante de la apertura de la sucesión. Es decir, mientras el decuyus siga vivo, no se da, no se activa el tema de la sucesión. Forzosamente se tiene que dar esta extinción de la persona jurídica que ipso facto, es decir, en el momento, va a traer consecuencias jurídicas a título legítimo o a título testamentario, lo que les explicaba hace un momento. Y obviamente, como nuestra materia de derecho romano nos habla también de las obligaciones, estas personas que están recibiendo herencia o están sucediendo a través de un legado, a través de una donación, adquieren obligaciones. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Los Aristogatos. ¿Alguien de ustedes la ha visto? No, maestro. No, maestro. Ok, bueno. Sería muy buena actividad de reflexión que la vieran, porque justamente esa es una película de Disney y justamente en esa película se habla de una aristócrata de mucho dinero que tenía un mayordomo y tenía a sus gatitos. Pues ella decide heredar sus bienes a sus gatitos y deja como albacea al mayordomo. Pero no se las cuento, si pueden verla, véanla, porque esta película podemos decir, ay, qué gracioso, qué irrisorio, ¿quién le va a heredar a? Actualmente, créanme, el derecho ha evolucionado tanto que se puede realizar ese tipo de donaciones. Hablábamos del heredero y del causante de la herencia. Creo que estas figuras nos han quedado claras, pero vamos a hablar ahora de una tercera figura que surge a la luz jurídica en materia de sucesiones, que es el legatario. ¿Quién es el legatario? El legatario es una persona que sucede al causante solo determinados bienes y derechos, más no obligaciones. Fíjense. Dentro de nuestro testamento, nosotros podemos designar bienes para, imagínense ustedes ahí, a sus hijos, a sus hermanos, a su papá, a su mamá, etcétera. Pero ahí, a lo lejos, bajo penumbra, hay a lo mejor una amiga, un amigo que siempre ha estado en momentos difíciles y que decimos, "Mm, él siempre o ella siempre está conmigo, me apoya, me ayuda. Ay, ya le voy a dejar mi coche. Única y exclusivamente el coche. Y a esa persona podemos legarle parte de nuestros bienes. En este caso, estoy señalando un vehículo, pero igual pueden, no sé, señalar algún otro tipo de bien. Entonces, legatario únicamente para algún bien va a tener bienes, va a obtener derechos, más no va a tener obligaciones. En cambio, el heredero, bueno, este sí va a tener obligaciones porque en su momento va a tener que abrir actualmente un juicio sucesorio y va a adquirir estos derechos y obligaciones ante la ley, desde pongamos al corriente pagos y demás. O en su momento, se me ocurre, ¿verdad? Las ocurrencias de la maestra. Se me ocurre que tiene una capilla, el causante de la herencia, el de Cuyus, en el panteón municipal. Y ahí le decimos al heredero, bueno, ¿sabes qué?
Mis cenizas van a quedar ahí, o mi cuerpo va a descansar ahí, mis restos van a descansar ahí, pero estás obligado, ojo, estás obligado a pagar el refrendo de al municipio porque mis restos se resguarden. Y ahí estoy con todos mis ancestros, con mis abuelos, con mis papás, con mis tatarabuelos, etcétera. Fíjense, esa es una carga, es una obligación que podemos dejarle nosotros al heredero, más no al legatario. Al legatario le decimos, ten, llévate tu coche y listo, que te vaya bien, disfrútalo. ¿Sí nos queda claro, licenciados? Sí, una pregunta, Y maestra. otra vez, Sí, Sí, maestra. dígame, Benito. ¿Los legatarios son más o menos como los herederos particulares, que únicamente es algo en particular lo que se otorga, el En efecto. beneficio? En efecto. Pero ojo aquí con esto, licenciado Benito. Ellos reciben el beneficio, mas no llevan una carga en sí. No como al heredero que le decimos, estate pendiente de la cripta, de la capilla, está limpiando, está pagando, está dándole mantenimiento, etcétera. A él no le dejamos ninguna obligación. Ajá, eso sería la variante, por decirlo así, Exacto. el cambio. Así es. Así es. Esa es la Gracias, variante. maestra. De nada. Bueno, proseguimos. Maestra, perdón, cuando habla de la sucesión lateral, como dije hace rato, ¿cómo a qué nos referimos? A ver, otra vez su Literalmente, pregunta, ¿a por los favor. hermanos? Cuando Otra vez. no, cuando estaba hablando de las sucesiones hace rato, cómo se refiere a los hermanos, por ejemplo? Sí, sí, sí. De hecho, les decía que hay un orden. Miren, aquí tienen una imagen. Sí. Aquí les comparto esta imagen. Tenemos una sucesión testamentaria. Observen, personas, un niño y hasta un perro. Legítima o intestada. No necesariamente dejamos un testamento y tampoco dijimos a quién le dejamos los bienes, pero aquí estudiamos. Aquí estamos ante el notario y el notario está abriendo el testamento en la sucesión testamentaria. Está abriendo el testamento y ve que hasta el perro es heredero. Y en la legítima o intestamentaria, es decir, no hay testamento, en lugar de que haya un notario que esté leyendo un testamento, estamos buscando en el Código Civil cuál es el orden de sucesión. Y en el orden de sucesión es cuando podemos hablar, licenciada Vicky, de ascendentes, descendentes, colaterales hasta el cuarto grado, concubina o concubinario y el Estado actualmente. En el derecho romano nada más eran ascendentes, descendentes, colaterales sí, concubina o concubinario no, y el Estado sí. Y sobre todo, únicamente varones. Ujú. Tanto para el testamento como para la intestamentaria. No sé si quedó aclarada su duda, licenciada. Sí, maestra, gracias. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vayan viendo, bueno, ahorita en el ejemplo con el que voy a cerrar la sesión, creo que les va a quedar muy claro el tema de este ejercicio. Ahora, hemos escuchado de pronto, vamos a citarnos primero en el derecho romano, fíjense, vamos a ubicarnos en el supuesto de que el pater familias dejaba en libertad inter vivos, entre vivos, a uno de sus esclavos. Pero el esclavo de pronto lo veía en la calle y ni le hablaba, era grosero con él, su señor enfermaba y él ni siquiera volteaba a ver. El pater familias podía quitarle, revocarle esa manumisión que le había dado. Imagínense. Obviamente, si se moría, si lo hacía por testamento y se moría, pues ya no iba a poder revocarlo. Pero estamos poniendo un ejemplo en el que sí aplique, ¿no? Actualmente, si nosotros llegamos a ver a una persona ingrata, indigna, para con el causante de la herencia, es una forma de revocar lo que ya le dejaron en testamento, aún en donación. Ujú. Entonces, vamos a hablar de la indignación y de la desheredación. La indignidad se aplica en la sucesión intestada o bien en la testada.
En la desheredación funciona solo en esta última, es decir, indignidad puede ser para ambos, pero en materia de desheredación únicamente para la testamentaria. ¿Por qué? Porque te estoy desheredando, te estoy quitando algo que ya te di. La indignidad puede ser invocada por cualquier coheredero y no por el testador, porque a lo mejor el testador ya está fallecido, ¿verdad? Y la desheredación solo por el testador. Cuando hablamos de indignidad, que puede ser invocada por cualquier coheredero, imagínense, situémonos en el derecho actual. Tenemos hermanos, nuestro papá le heredó, pero ahora él está enfermo y le heredó en vida y él está enfermo. Y el hermano ni siquiera se acerca a verlo. Ustedes, nosotros como coherederos podemos decir, señor juez, indignidad. ¿En razón a qué? En razón a que ni siquiera se acerca a ver a mi papá que está enfermo y, por tanto, iniciamos un juicio para que se pueda desheredar. Fíjense, nosotros como coherederos, perdón, en indignidad y en la desheredación, única y exclusivamente podría hacerlo el testador. Si nuestro papá todavía está lúcido, él puede venir y decir, voy a desheredarlo. Pero si ya no está lúcido, entonces vámonos por indignidad los coherederos. La indignidad es atribuible a cualquier sucesor, heredero o legatario, y la desheredación solamente va a los herederos forzosos. Quiero que identifiquen bien las figuras, por favor, porque actualmente tenemos el tema de la revocación tanto de la herencia como de la donación. Las causales de indignidad se refieren en todos los casos a actos contra el causante o sus herederos, y la desheredación se amplía a la conducta deshonrosa e inmoral en general. Por eso desde el derecho romano hablábamos de desheredar. Te voy a quitar, te voy a revocar tu manumisión esclavo porque ahora eres ingrato. La indignidad se circunscribe a las causales que para ello señala la ley, mientras que en la desheredación tiene como causales la que para ella señala la ley, más las que se acumulen de indignidad. Y la indignidad se aplica por sanción de la ley, es decir, como consecuencia de lo que tú estás haciendo. La desheredación requiere de la manifestación de la voluntad del testador. Por eso hay que ver qué figura vamos a invocar para efectos de poder revocar esta donación o herencia. Las causales de indignidad solo tienen un ámbito general y social, mientras que la de desheredación presentan un carácter relativo y exclusivamente familiar. La indignidad queda sin efectos mediante el perdón y la desheredación mediante la revocación, lo que les decía, te revoco, te quito. El desheredado carece del título hereditario y no tiene la posesión jurídica de herencia. En cambio, el indigno es heredero con todos sus atributos hasta el momento que la sentencia lo declare. O sea, yo estoy iniciándote este juicio a través de la indignidad, sin embargo, voy a esperar el momento en el que el juez en el derecho romano, en la que el magistrado refiera a través de una sentencia que te quita la herencia. Figuras que actualmente conocemos nada más el tema de la revocación por ingratitud. Es la que más se activa en materia civil, en materia de testamentos, en materia de donaciones. Así nada más entre paréntesis, me tocó conocer a una señora de aquí por una zona ganadera que le había heredado a su hijo determinado predio y habían vacas. Entonces, muere el hijo y se queda la señora. Entonces venían la esposa de su hijo, entonces haga de cuenta, la nuera y la suegra, ¿no? Entonces venían trabajando, pero de pronto la nuera dice que la suegra le estaba robando, el punto es que la demanda y la señora dice, bueno, pues ahora voy a revocar a los bienes que te correspondían en un momento dado por el trabajo que hiciste y porque habían acomodado ahí alguna cuestión dentro del documento donde también ella era beneficiaria del rancho y bueno, por el tema de ingratitud le revocó lo que le había dado. Imagínense. Me tocó conocer de otro caso en el que igual el señor les permite vivir en un predio
y de pronto el suegro, ¿no? El dueño de la propiedad vende parte de ese terreno, pero deja intocada la casa donde vivía su hijo con su nuera. El punto es que el hijo se va y deja a la nuera viviendo en la casa. Viene la señora, la nuera, e inicia una providencia precautoria de retención de posesión. Sí, yo también me quedé como ustedes así. ¿Y eso qué es? Providencia precautoria de retención de la propiedad. ¿Qué buscaba la señora? Retener la propiedad y decir, yo he trabajado ese terreno que está vendiendo mi suegro, por lo tanto, yo necesito que se quede conmigo ese terreno, porque además yo lo he trabajado. Y quiso iniciar ahí un juicio, esta providencia precautoria de retención de posesión. Obviamente el juez no se la otorgó. Ella después alegaba que el suegro se la había donado. Entonces, yo llevaba a la persona que había comprado esa fracción de terreno y estaba construyendo. Y fue bien gracioso porque en esa demanda demandan al señor, al dueño de la propiedad y al comprador, es decir, a mi cliente. Entonces, entre mi colitigante, la otra abogada, la abogada del señor y su servidora, dijimos, bueno, pero pues la señora alega una donación, que exhiba el contrato de donación. Y nunca tuvo contrato de donación, nos presentó unos testigos de a oídas que dijeron que en efecto escucharon que su suegro dijo que esa casa y esa fracción de terreno era para ella y para su esposo. Pero como su esposo ahora ya no estaba, pues ella quería pelear la propiedad. Obviamente no prosperó y en sentencia, lastimosamente, pues no le favoreció la sentencia. Yo hasta ahí llegué porque yo lo que quería era pues proteger al comprador en aquel entonces y después me enteré que mi colitigante inició un juicio reivindicatorio en materia civil y de despojo en materia penal y sacó a la señora. Imagínense, después de haber estado tanto tiempo ahí, pero bueno, en un momento dado fue ingrata también, porque pudo haber negociado otras cosas con su ex suegro, a manera de decirle estoy sola, su hijo me dejó, permítame quedar, y yo puedo asegurar que sí lo hubiera hecho el señor, pero bueno, fue indigna y derivado de ello tuvo que salir de la propiedad. Estos dos ejemplos los he conocido y los he litigado muy de cerca. ¿Preguntas o dudas? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la interpretación del testamento. En tema de interpretar una disposición testamentaria es indagar, es inquirir, cuando es necesario probar la voluntad del testador mediante una labor que se puede denominar de reconstrucción y sujeta a normas muy especiales. Sobre todo esto era en materia de derecho romano, la interpretación del testamento. Ahorita, pues, una interpretación tal cual está ya directamente ante notario público, ¿no? Y ahí eres muy claro en decidir a quién le dejas tus bienes. Otra figura importante dentro de la cuestión de la sucesión es la herencia vacante y la herencia yacente. Estas figuras derivan del derecho romano. La herencia vacante, ¿a qué se le llama herencia vacante? Es cuando el heredero repudia la herencia, pero siempre hay algún heredero definido que puede en su momento tomarla. Vacante, o sea, está aquí para quien quiera tomarla, ¿no? Herencia yacente es cuando al repudiar la herencia se cierra la sucesión por falta de herederos. Y en algún momento tanto la herencia vacante como la herencia yacente, en términos latinos manejaban la herencia vacante como si está disponible y la herencia yacente está dormida, está esperando a que venga el heredero y la tome, se posesione de ella. Tenemos aquí estas diferencias que, bueno, ya las hemos recapitulado en cuanto a heredero universal, en cuanto al de cuyus, en cuanto al legado y en cuanto al legatario, o sea, parte de una herencia. Tenemos diversos tipos de testamentos. Fíjense, los que ustedes van a ver aquí en pantalla, y si hacen un comparativo con los testamentos que tenemos en el Código Civil, algunos son muy parecidos. El primero y ordinario era por cobre y balanza, por testamento pretoriano, es decir, ante el pretor,
Y fíjense, no estipula si un pretor urbano o un pretor peregrino. Un pretor urbano dirimía las controversias en un territorio romano con ciudadanos romanos. Un pretor peregrino dirimía controversias a lo mejor de un ciudadano romano, pero en un territorio fuera de Roma, o personas que no eran ciudadanas romanas. El testamento por comicio curiatos y el tripartito. Y además teníamos también testamentos especiales. Esos están actualmente en nuestro Código Civil. En vista de la batalla, el militar, en tiempo de peste y el otorgado en el campo. Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro Código Civil, vamos a encontrar ahí un catálogo de testamentos, que si vas en un buque mercante, que si vas en un buque de guerra, que si vas en un avión militar, que si estás en el campo de batalla. ¿Con quién vas a hacer ahí tu testamento si no hay notario? Con el superior jerárquico, es el que va a fungir dando fe de cuál es tu última voluntad. Esto lo pueden robustecer únicamente para conocimiento en su código civil. Ahora, unidad 4, legados y fideicomisos. Un legado, ya también habíamos hablado, esta parte especial, esta parte que es no la totalidad de la herencia, sino una nada más a determinada persona. Esto ya lo vamos a obviar porque lo expliqué, a menos que exista alguna duda y lo podemos retomar. Y los fideicomisos. Estas eran disposiciones de última voluntad en las que el testador encargaba a una persona llamada fiduciario que a su muerte transmitiera los bienes a un tercero llamado fideicomisario. Esto se manejaba, por ejemplo, con menores de edad, con personas incapaces, las que obviamente al no poder ejercer su capacidad de ejercicio, siempre iban a necesitar después de un curador. Las características eran, el fides era un elemento de confianza, o sea, te voy a confiar. Hay una película en Netflix que cuando yo expliqué esto a sus compañeros de presencial, se llama Bajo el mismo techo. Una pareja le deja a su hija, ¿sí? Eh, en guarda y custodia. Casi nunca pensamos eso. ¿Qué va a pasar si tengo hijos menores y me muero? Bueno, el orden, el papá, a falta del papá, los abuelos. Y si no, ¿quién se queda con los niños? Nosotros como padres deberíamos de buscar quiénes son las personas más adecuadas. Si puedan, ahí está, otra tarea, otra película. Si pueden, véanla. Porque también ahí nos habla de un legatario. Hay una propiedad de por medio que le dejan a los encargados de la menor. Pero bueno, no entraremos más en tema para que despertemos esa curiosidad y las puedan ver. Entonces, en el Fides hablamos de alguien de confianza, de alguien que va a actuar de buena fe. Y por eso es que le permitimos ese fideicomiso, porque estamos poniendo en sus manos bienes o bien dinero para una persona que en ese momento no puede recibirla. Las formas de legado. Per vindicatium. El testador transfiere directamente al legatario la propiedad de la cosa legada y puede ejercer la acción reivindicatoria. Es decir, que eso que me dejaron, esa herencia, venga a mis manos. Per daptionem. Es el legado por el cual el testador deja a cargo del heredero la obligación de realizar una determinada prestación a favor del legatario, y solo el heredero voluntario podría aceptarla o rechazarla. Per praeceptionem, el testador autoriza a uno de sus herederos o herederos para tomar para sí, antes de la partición, determinado objeto de la herencia. Sin modo, legado por el cual el testador ordena a su heredero que permita al legatario tomar determinado objeto de la herencia. Estas eran figuras romanas. Hoy tenemos la figura de legado, a lo mejor no con tanto robustecimiento como la que tenemos en materia eh, de donaciones y de herencias. Bueno, como ven, me está recordando la plantilla que tengo que enseñarles cómo se redacta un contrato de donación. Aquí vamos a ver la obligación. Y para ello me voy a permitir
¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo en pantalla? Sí, Sí, maestra. maestra. Perfecto. Fíjense bien, este es un contrato. Si estamos hablando de derecho romano, es un contrato hológrafo, es un contrato scriptum, es un contrato que fue plasmado. Digo, si estuviéramos en el derecho romano estaría puño y letra, ¿no? Eh, pero ahorita, como ya estamos más modernizados, lo estamos haciendo en computadora. Perdón, ¿Quién? maestra, pero solo hay una imagen de stop. ¿Es ¿Stop? eso? No. Sí. A Ah, ver, entonces no. permítanme, vamos a compartir entonces esta. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ya pueden maestra, es ver? un contrato de Sí. donación. Exactamente. El nominis o el nombre, todo lo que ustedes vean en azul es el capítulo del contrato. Cada uno redacta ad hoc y a modo, es decir, a nuestro propio estilo, a nuestra propia forma de redacción. Nosotros les damos pues la forma, una forma de redacción, pero obviamente ustedes pueden robustecerla. Este contrato de donación se manejaba desde el derecho romano, lo acabamos de ver, y ahora vamos a verlo de manera materializada y práctica en lo que es hoy. Nominación significa nombre y el nombre del contrato es contrato de donación. En el proemio, que ustedes lo ven ahí en color azul, el proemio consiste en fundamentar con base en qué código, obviamente va a ser nuestro código civil, el fundamento legal. ¿Y de qué? Del contrato de donación. Vamos a identificar a las partes que van a realizar este contrato. ¿Quiénes lo celebran? Ahí queda el nombre abierto. Le vamos, puede ser, por ejemplo, Adela Elizabeth Sánchez López. Y cómo me van en lo sucesivo, a mí se me va a reconocer la personalidad de la donante. Y él puede ser el nombre de alguno de mis hijos, en lo sucesivo, el donatario. La donante va a realizar un acto en el que va a transferir, va a transmitir una propiedad o un bien mueble a mi hijo. ¿Se dan cuenta? Ahora. Otro apartado importante dentro de los contratos son los antecedentes. En los antecedentes vamos a señalar cómo adquirimos, de manera sucinta y cronológica, cómo adquirimos el bien. En mi caso, lo adquirí mediante un contrato de compra-venta con la C fulanita de tal en fecha tal. Y tiene las siguientes medidas y colindancias. Y aquí pongo medidas, colindancias, cómo acredito la propiedad, en qué volumen está, ante qué notario público y en qué fecha. ¿Ok? Eso lo vamos a poner en el apartado de antecedentes. Luego vienen las declaraciones. Declara tanto el donante como el donatario. Soy mexicana por nacimiento, cuento con capacidad jurídica plena, cuál es mi domicilio particular, con qué documento acredito mi personalidad, puede ser con mi credencial de lector vigente, si no tengo credencial, pues pero tengo pasaporte, en el caso de que sea extranjero, tengo pasaporte, y que es la libre y espontánea la voluntad de transmitir, de donar el bien inmueble en materia del contrato. ¿Cuál? El que ya señalamos en el capítulo de antecedentes. Del donatario, igual, ponemos que es mexicano por nacimiento. Si no cuenta con capacidad jurídica plena, es decir, si es menor de edad, es muy importante que nosotros pongamos a un representante de. Ujú. ¿Quién lo va a representar hasta en tanto cumple la mayoría de edad? En cuanto cumpla la mayoría de edad, señores, él puede hacerse responsable de los bienes que le están dejando. ¿Con qué se identifica? Pues obviamente si es menor de edad con acta de nacimiento y CURP, si es mayor de edad con su credencial de lector y que recibe obviamente este bien de manos de la donante. En este supuesto, estamos hablando que tiene capacidad de ejercicio, cuenta con capacidad de ejercicio. Otro apartado importante son las manifestaciones.
En estas manifestaciones, nosotros hablamos del sometimiento de ambas partes para cumplir todas y cada una de las cláusulas. Y antes de seguir, tengo que referirles, esto lo van a ver más adelante, pero como estamos viendo sucesiones, testamento, surge a manera de ejercicio esta parte de la clase. Pero es importante señalarles que un contrato es un traje a la medida. Ustedes lo van a redactar a modo, es decir, a como a ustedes les convenga, a como ustedes quieren manejarlo. Y por eso en las cláusulas señalamos qué le dejo, a partir de cuándo puede tomar posesión, a qué se obliga y compromete. En caso de no cumplir, podemos poner una cláusula penal, una penalización para efectos del incumplimiento. Y estamos hablando de obligaciones. Una cláusula de rescisión. Y aquí hablamos de la ingratitud. Y se acuerdan que hace un momento en materia de teoría veíamos el tema de la ingratitud, la revocación por ingratitud. Ahí está, aquí la pusimos. La cláusula especial, ojo, bueno, ahí sí yo me serví con la cuchara grande. Dije, bueno, primero que me visite, que cubra mis gastos médicos, que esté conmigo hasta el último día de mi vida, que me acompañe a mis citas médicas, que pague mis estudios y si por ahí queremos ponerle un apartado más a esta cláusula, que me lleve de vacaciones. ¿Qué les gusta? Una vez al año en la República, en cualquier parte, o 2 veces al año al extranjero. Digo, puede ser. Finalmente, repito, un contrato es un traje a la medida que ustedes van a ir refiriendo a sus necesidades. Y esto es para todos los contratos, ¿eh? Nada más que aquí quise tomar el de donación por el tema que estábamos viendo. Esta figura de saneamiento y evicción la van a encontrar en el Código Civil. Y el saneamiento y la evicción tiene que ver con el compromiso que refiere el Código Civil, sobre todo de el donante o la donataria, para con el donante. Es decir, yo me obligo, yo me comprometo y te estoy dando algo bien, ¿eh? No te estoy dando algo malo. Esto se maneja mucho, por ejemplo, en los contratos de compra-venta, sobre todo cuando compramos un vehículo. Y ahorita como están las cosas, ¿verdad? De que, híjole, no sabemos si el carro está bien, si está mal, si está alterado, etcétera. Bueno, mejor que el vendedor se obligue y se comprometa a responderme a mí por este tema. El repudio del domicilio. Es importante que cuando realicemos un contrato, pongamos esta figura, porque a veces no repudiamos el domicilio futuro y ya nadie nos puede luego demandar. Entonces, y para que tú lo encuentres, para que tú lo busques, si de repente te das cuenta, supongamos, yo hago un contrato con Clara Guadalupe aquí en San Cristóbal. Y yo pongo en el contrato, en este contrato que estamos haciendo, el repudio al domicilio, donde refiero que las partes repudian cualquier domicilio futuro y se obligan y comprometen a cumplir todo lo estipulado aquí en esta ciudad, aquí en San Cristóbal. Entonces, si Clara se va a trabajar a determinada parte, determinada empresa en Ciudad de México y yo la ubico, yo puedo demandarla aquí, que vía exhorto allá me la emplacen, me la notifiquen y ella tiene que venir a responderme aquí por el incumplimiento de esta obligación. Y fíjense, seguimos hablando de obligaciones. Y por último, lo que es Maestra, la... Mande. por ejemplo, entonces si yo me voy a vivir a otro estado, ¿es mi deber notificar mi nuevo domicilio o cómo? Lo más adecuado es que sí, pero muchas veces firmamos un contrato y, por ejemplo, le compro yo a usted una casa. ¿No? Y yo ya se la pagué, pero usted tiene que venir a firmarme la escritura porque ya ve que ahorita con los trámites que están tan lentos y usted dice yo me tengo que ir o simplemente, híjole, ¿qué crees que ya me fui? Sí, lo más adecuado es que hubiera comunicación entre las partes, entre los contratantes.
Ok, y que usted me dijera, pero si usted se me va y no me avisa, y yo la rastreo por Face, ¿no? Por Instagram y por todas sus redes sociales, y yo ubico dónde está usted, yo puedo notificarla en su domicilio personal, en su domicilio laboral o en su domicilio convencional o donde se le encuentre. Pero siempre lo más certero es el domicilio laboral, ¿no? Llega ahí la notificación, llega el actuario con la notificación y le dicen, ¿sabe qué? Clara Guadalupe Sánchez Domínguez la está requiriendo Adela Elizabeth Sánchez López en San Cristóbal de las Casas Chiapas, toda vez que ahí hay una demanda por firma de escritura, se me ocurre, ¿no? Por la casa que le compré. Y entonces, usted tendría que venir. ok, maestra. Ujú. Ya. Gracias, maestra. Sí, de nada. Y en la ratificación, pues bueno, como ustedes lo ven, prácticamente nosotros decimos, sí, sí, ya sé, conozco los alcances legales de este documento, por lo tanto lo firmo, lo ratifico en todas sus fojas y sé que hay una fuerza legal que me obliga a cumplirlo, por lo tanto también manifiesto que no hay ningún vicio del consentimiento que pueda invalidarlo y por ello es que agrego mi identificación oficial para mejor proveer, que ya dijimos en el apartado de declaraciones que con eso se identifica. Y al final ponemos la donante, el donatario y los nombres. Los testigos, sus nombres de preferencia, la dirección, su clave de lector, si hay algún número de teléfono, porque de pronto las obligaciones, muchos dicen es que pues las obligaciones son para romperlas. No, yo digo no, al contrario, si es una obligación, cúmplela. Pero estos testigos pueden venir en un momento dado a ser testigos más que de un contrato en una demanda. Y estos testigos tendrán que venir y señalar que en efecto, Clara me vendió una casa, Clara se fue a trabajar, ya no está aquí, que yo ya le pagué, que aquí está el recibo. O sea, prácticamente van a robustecer lo que yo estoy diciendo en mi demanda. Esto si fuera por un contrato, por una demanda de cumplimiento perdón, de otorgamiento de escritura. En el caso que nos ocupa es únicamente un bosquejo, es una estructura para un contrato de donación. Escucho sus comentarios finales, licenciados. No, maestra, yo no tengo comentarios. Todo está muy claro, maestra. ¿Ok? ¿Alguien más? Por mi parte, maestra, fue una clase muy, muy provechosa para nosotros, ya que fue muy explícita. Y por Gracias. las dudas que yo le manifesté, también quedé muy satisfecho con sus Muchísimas gracias. respuestas. Muchas gracias. Y miren, algo que quiero que nos llevemos de esta sesión. Muchas veces dicen derecho romano, ay no, qué flojera, términos en latín, no, ya es un derecho en desuso. No es cierto. Acabo de constatarles con cuestiones prácticas que nuestro derecho romano ha pervivido a lo largo del tiempo. Y les voy a decir algo también que siempre me reservo justo para el final. Decimos, wow, los juicios orales, es lo más nuevo, es lo máximo. Falso. De manera oral, de manera verbal, se dirimía en el derecho romano las controversias civiles, penales, que fue la primera ramificación del derecho. Se dirimían así, de manera verbal, de manera oral. Había esta confrontación, este careo, existía. No es algo nuevo. Pero bueno, la legislación ahora nos dice que es el nuevo sistema de justicia penal. No, desde el derecho romano lo teníamos. ¿Ok? Vicky, ¿algún comentario? Virginia, ¿nos escucha? Bueno, ¿existe algún otro comentario antes de concluir la sesión? No, maestra. No, maestra. Pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su compañía. Creo que siempre es enriquecedor
tener del otro lado al estudiante, al alumno, porque también contribuye, porque también sus preguntas fortalecen y pues dan un poquito más de actividad a la sesión. Agradezco mucho su compañía. Podemos ir abandonando el aula y la clase va a ser grabada, está siendo grabada y va a ser impactada en plataforma en breve. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Que estén muy bien. Hasta luego, maestra. Hasta luego.